El día de ahora vamos a estar hablando acerca del tema de la disciplina restaurativa de la iglesia. Antes de introducirnos en el texto, quiero comentarles algo. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en afirmar que un profesor que enseñe la lección, pero que no presente una prueba de conocimiento a sus estudiantes, estaría haciendo la mitad de su trabajo. Estarían de acuerdo en afirmar, imagino, que tanto como este profesor como un entrenador que prepara a sus jugadores, pero que nunca les pone un partido de desafío, estaría haciendo la mitad de su trabajo. E imagino que también estarán de acuerdo en afirmar que es gracias al poder autoritativo del gobierno que la interpretación de la ley no recae en la discreción individual de los ciudadanos, ¿verdad? Estamos de acuerdo en afirmar que lo uno es consecuencia de lo otro. Imagino que estamos de acuerdo en afirmar que para que se presente una imagen completa de algo, uno debe hacer tanto la lección como el desafío. En el mismo sentido, lo mismo sucede con muchas de las cosas que dice la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros qué creer, pero también nos dice a nosotros qué hacer con esa información. El día de ahora vamos a estar hablando acerca de qué dice la Biblia acerca de la disciplina, pero también vamos a estudiar cómo dice la Biblia que la disciplina debe ser ejercida dentro de la iglesia. También imagino de que este puede ser un tema nuevo para muchas personas, porque sé que la mayoría de las iglesias en la sociedad, en el mundo, son consistentes en afirmar el mensaje de Dios, pero inconsistentes en ejercer lo que la Escritura dice respecto a la eclesiología. En ese mismo sentido, hermanos, ¿qué pensarían ustedes acerca de una iglesia que predica y proclama el Evangelio de manera fiel, pero que no practica la disciplina de la iglesia? Yo pienso que eso tiene mucho sentido para muchas iglesias, pero eso no es consistente con el mensaje de la Biblia. La Biblia nos enseña que es correcto afirmar el Evangelio y predicarlo de manera fiel, pero la Biblia también nos dice que es correcto ejercer muchas de las cosas que ahí están descritas y que pueden ser un desafío para las iglesias. El problema con esta forma de ver a la iglesia es que se pueden crear falsos seguidores de Jesús. Cuando la membresía, como vimos la semana pasada, y la disciplina no es ejercida en la iglesia, ciertamente puede existir la posibilidad de que puedan haber falsos seguidores de Jesús dentro de la iglesia. Y esto es tan grave como un doctor, un médico que ignora los tumores de su paciente. Por eso, este es un tema difícil de abordar en las iglesias y por eso muchas iglesias tienden a ser renuentes con el tema de la disciplina. Pero ustedes podrán estarse preguntando, sí, pero ¿de verdad la Biblia nos manda a disciplinar o a ejercer la disciplina restaurativa en la iglesia? Sí. Así que, dicho esto, no vamos a discutir acerca de si es posible, porque en el enunciado ya hemos dicho de que eso es posible. Así que lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es qué es la disciplina, cuándo debe ejercerse la disciplina, cómo es ejercida la disciplina y por qué debe ser ejercida la disciplina. No vamos a intentar dar un discurso acerca de por qué la disciplina debe ser ejercida, cómo debemos convencernos que la Biblia habla de la disciplina. ¿De verdad la Biblia de disciplina? No vamos a ahondar en esas preguntas. Vamos a centrarnos en lo que la Biblia dice respecto a ello. Porque
Si uno niega que la Biblia trata el tema de la disciplina, uno debería obviar pasajes como por ejemplo Hebreos, que dice: Dios nos disciplina por nuestro bien, para que seamos partícipes de su santidad. Si uno ignora el tema de la disciplina, también uno debería ignorar otro versículo que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible a los que es justicia a los que en ello han sido ejercitados. Así que al final, hermanos, la disciplina es un aspecto del discipulado cristiano y un aspecto del discipulado de la iglesia. Y fíjense cómo la palabra discipulado y disciplina son primas etimológicas. Ambas palabras son tomadas del reino de la educación y en sencillas cuentas, tanto la disciplina como el discipulado implican enseñanza y corrección. Así que no es de extrañar que haya siglos en la enseñanza de la iglesia que se lleven hablando respecto al tema de la formación del creyente. Así que mi objetivo básico, hermanos, en lo que vamos a discutir a continuación es platicarles acerca de la disciplina correctiva y restaurativa de la iglesia. Por eso vamos a abordar las 4 preguntas que van a ser también los puntos de nuestra predicación y el sermón. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Así que por favor acompáñenme a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice la Escritura: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Les pido que oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por las instrucciones que tú nos das en la Escritura y te damos gracias porque tu palabra nos enseña que la disciplina es necesaria para el ejercicio de la vida cristiana y también para la formación de nosotros como creyentes y de discípulos de tu Señor, de tu Hijo y de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias porque tu palabra nos aclara que la disciplina debe ser ejercida. Pero rogamos, Señor, que en este tiempo podamos considerar el tema de la disciplina de una forma más amplia y que podamos ver de que este es un instrumento, un recurso que tú has dado a la iglesia para que los unos a los otros nos santifiquemos. Permítenos ver al final de esta predicación que el tema de la disciplina es un recurso que tú has dado a tu iglesia para tener una mirada del juicio final, para que podamos exaltar mejor a Jesús y podamos ser mejor representantes y embajadores de Él. Ayuda a que la disciplina ejercida correctamente sea vista como un medio de santificación. En el nombre de Jesús oramos y rogamos esto. Amén. Gálatas, hermanos, es un libro que trata acerca de cosas bien específicas. Por ejemplo, en la primera parte de Gálatas se trata acerca del tema de la justificación y el tema de la ley. En esta parte, en los primeros capítulos de Gálatas, se dice de que la ley no salva a nadie y que la ley, en definitiva, no hace salva a las personas. Dios utiliza el aspecto de la justificación, o debería decir la justicia en Jesús y la gracia para los que en Él confían para salvar a las personas. Gálatas aclara muchas cosas de la vida cristiana. La ley y la justificación es uno de ellos. Pero también, hermanos, Gálatas aclara y explica cosas prácticas acerca de la iglesia. Fíjese que en los primeros 2 capítulos se trata acerca del tema de la ley y la justificación. En los capítulos 3 y 4 se trata acerca de imágenes, versículos y analogías que tratan acerca
de lo que ya se habló anteriormente. Los capítulos 3 y 4 son una explicación al 1 y el 2, pero en los capítulos 5 y 6 se habla acerca de cómo debe ser vivida la vida en la iglesia. Por eso es que uno en Gálatas, en los capítulos 5 y 6, encuentra instrucciones acerca de cuáles deben ser los aspectos o frutos de un cristiano. ¿Y saben cuál es uno de esos aspectos? La disciplina. Por eso es que uno llega al capítulo 6 y uno encuentra a Pablo hablando acerca de la disciplina restaurativa de la iglesia. Miren lo que dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero si ustedes prestan atención al capítulo anterior, allí se comienza a hablar acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Así que el capítulo 6 es una extensión a lo que ya se está discutiendo anteriormente. Por eso, hermanos, el tema de la disciplina es un tema que nos concierne a todos. Muchas iglesias rehúsan hablar de este tema por temor a perder a sus miembros, pero también por temor a cómo va a reaccionar la gente. No obstante, hermanos, nosotros ejercemos la disciplina porque lo demanda la palabra de Dios. Y eso es de lo que se va a derivar los puntos siguientes. Sí, la Biblia manda a que la iglesia practique la disciplina. Y esta, hermanos, tiene ciertos aspectos que vamos a discutir en breve. Pero dos de ellos es que la disciplina de la iglesia es restaurativa, porque la intención no es reprimir las emociones del que está pecando, no es reprimir la actitud, sino restaurarlo para que sea un fiel seguidor de Jesús, para que en su mente no tenga una imagen errónea de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Así que al practicar la disciplina, nosotros no buscamos reprimir la conciencia de los miembros, buscamos restaurarlos y reconvenirlos al camino de la verdad. Pero también la disciplina es correctiva, porque no solamente buscamos restaurar, sino también corregir el pecado. Esos son algunos de los aspectos que vamos a discutir. Así que, para entrar de lleno en este tema, hermanos, cabe hacerse la pregunta entonces, ¿qué es la disciplina? Y ese es el primer punto del que vamos a hablar ahorita. ¿Qué es la disciplina de la iglesia? Bueno, la disciplina de la iglesia, hermanos, es el proceso de corregir el pecado en la vida de la congregación y también en la vida de los miembros. Esto puede significar hacer una corrección verbal de manera privada o también de manera pública. El cómo se desarrolle esto dependerá, por supuesto, de un caso de estudio, pero vamos a verlo de manera básica. Digamos que entonces la disciplina es el proceso de corregir el pecado en la vida de los miembros y en la vida de la iglesia. Esta disciplina puede ser ejercida de manera privada o de manera pública. Lo que queremos hacer con la disciplina es corregir el pecado, hermanos, en la vida de una persona. Y la disciplina se muestra en la Biblia de forma correctiva, profética y proléptica. Eso es algo que vamos a ver ahorita. Pero déjenme decirles que la Biblia no dice que debemos ejercer la disciplina de manera retributiva. ¿Saben qué quiere decir eso? Que la Biblia no nos manda a promulgar el juicio de Dios en las personas. Por eso les dije que la disciplina no busca reprimir la conciencia de las personas, sino que busca restaurarlas. Por eso la disciplina debe ser ejercida de manera correcta, profética y proléptica. Vamos a entrar en familiaridad con esos términos. En primer lugar, dijimos que no es retributiva, pero que sí es correctiva. Lo que eso quiere decir, hermanos, es que cuando la iglesia ejerce la disciplina, la iglesia busca ayudar al individuo y a la congregación en general a crecer en santidad. Lo que nosotros queremos hacer cuando un hermano está pecando es a que él crezca, él o ella crezcan a la imagen de Jesús, que crezcan en santidad. Nosotros no estamos contentos con que los miembros
profesantes de Jesús vivan una vida libertina de pecado. Nosotros no estamos ni contentos ni cómodos con eso y queremos comunicárselo de manera pública o privada a ese miembro. Así que al practicar la disciplina, lo que nosotros queremos es corregir el pecado en la vida de esa persona. Y, por ejemplo, si un hermano está chismeando, si un hermano es caracterizado por el chisme y su vida solo es conocida por ser chismoso, uno debe corregir ese pecado. Al principio uno debe hablar de manera privada con ese hermano o hermana y debe decirle acerca de que lo que está haciendo no refleja la imagen de Jesús en su vida. Pero también debe hacerlo para que esta actitud no contagie a las demás personas. Por eso la disciplina dentro de la iglesia debe ser ejercida de manera correctiva. Lo que buscamos, en resumidas cuentas, con esto es corregir el pecado y hacerle ver que él necesita parecerse más a Jesús. Además, hermanos, la disciplina debe ser ejercida de manera profética. No quiere decir de que lo hacemos para predecir el futuro o para buscar descifrar oráculos, ni nada por el estilo. Cuando decimos que la disciplina es profética, lo que queremos decir es que la palabra de Dios y las verdades contenidas en la Escritura brillen en la vida de esa persona. Me explico. Cuando una persona está pecando dentro de la iglesia, de la congregación, lo que uno debe hacer, hermanos, con la palabra de Dios es recordarle lo que dice la Biblia respecto a su actitud. Por eso cuando decimos que la disciplina debe ser profética, lo que queremos decir es que estas verdades aquí contenidas sean aplicadas en la vida de esta persona que está cometiendo un pecado. Eso quiere decir, hermanos, que cuando un hermano de nuevo está chismeando, esto es por poner un ejemplo, puede decirse lo mismo con otros pecados u otras actitudes. Pero por ejemplo, cuando un hermano está pecando en el chisme, uno puede reconvenirlo con la palabra de Dios y recordarle lo que la palabra profética, autoritativa de Dios dice respecto a eso. ¿Saben por qué? Porque hay personas que disfrazan su pecado de una excusa santa. Y miren ese tema del chisme. Hay mucha gente que chismea y disfrazan su actitud de una preocupación piadosa. No, yo voy a contarle a otras personas de este hermano porque me preocupo por él. Bueno, en realidad lo que está sucediendo es que posiblemente esta desinformación esté pasando de una persona a otra. Y no queremos hacer eso, hermanos. No queremos disfrazar el pecado de una excusa santa. Por eso, cuando un hermano o una hermana están pecando, debe corregirse el pecado, debe decírsele que él es un seguidor de Jesús en los términos de la Biblia y no en sus propios términos, pero también debe recordársele lo que dice la Escritura respecto a eso. No queremos que él esté convencido que lo que hace es una preocupación piadosa. Queremos decirle y llamarle al pecado por su nombre. Queremos recordarle qué es lo que la Biblia dice respecto a su actitud. Pero al mismo tiempo, la disciplina ejercida dentro de la iglesia es proléptica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros corregimos las actitudes y los pecados de una persona dentro de la iglesia, lo hacemos en virtud del juicio final. Eso no quiere decir que el juicio es retributivo al juicio de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros disciplinamos y la iglesia practica la disciplina porque la Biblia habla de que va a haber un juicio mayor. Así que cuando uno corrige las actitudes de las personas dentro de la iglesia, uno debe estar consciente de decir esto: hermano, lo que estás haciendo no está bien. Y la Biblia te manda a que debes hacer esto por este pecado. Pero si no te arrepientes, te recuerdo que hay un juicio mayor, en el que nosotros ya no vamos a buscar restaurar tu alma, sino que Dios va a emitir un juicio sobre tu actitud y sobre lo que estás haciendo. Debemos advertir, hermanos, a las personas que están pecando de que una penalidad o castigo mayor vendrá si esa persona continúa en ese camino. Y por eso es que debemos hacerlo en una actitud
de ruego cuando alguien está pecando. Debemos decir, por favor, devuélvete ahora. Por favor, considera nuestras palabras. Por eso, por esto anterior, no es sorpresa que a la mayoría de las iglesias no le guste practicar la disciplina o hablar acerca de la disciplina. Porque como ustedes ven, hermanos, este es un tema difícil. Y después de todo esto debe ser realizado, porque la Biblia, como ustedes ven aquí en el libro de Gálatas, nos manda a realizar eso. Así que uno debe advertir a las personas acerca de lo que está haciendo mal, pero también deben advertirle a las personas acerca de cuán misericordioso es Dios, que advierte a su pueblo y prepara a su pueblo ante futuras actividades o ante futuros pecados. Y aún la gente puede estarse preguntando, bueno, pero ¿qué fundamento bíblico o teológico hay para eso? Bueno, déjenme decirles que la disciplina es uno de los proyectos mayores de la redención de Dios. Porque el proyecto final de la restauración, de la redención es restaurar la vida de las personas. Ese es el proyecto mayor de la redención, restaurar la vida de las personas. Y este proyecto, hermanos, se haya encontrado en toda la narrativa bíblica. Así que el fundamento básico y teológico de la disciplina es la redención, porque ésta restaura la vida de las personas y restaura el alma de ellas. Fíjense cómo empezó la narrativa del libro de Génesis. Uno ve que Adán y Eva, nuestros primeros padres, fallaron de manera escandalosa y estrepitosa en su intento de cumplir a cabalidad la voluntad de Dios. Y como consecuencia de eso, hermanos, ellos que fueron hechos a imagen de Dios, no fueron el reflejo de la imagen de Dios. ¿Qué sucede después de eso? Bueno, las naciones pensaban que si había un Dios y que si el Dios de Israel era verdadero, Él quizás era igual de mentiroso que ellos. Que si había un Dios, probablemente este Dios de los israelitas era igual de jactancioso que ellos. Que si había un Dios, probablemente era igual de pecador que estos representantes de Él aquí en la tierra. Así que nuestros primeros padres fallaron de manera estrepitosa en su intento de reflejar la voluntad de Dios, y los israelitas también. Y así es como empieza la narrativa del libro de Génesis. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, uno encuentra de que verdaderamente el nuevo Adán, Jesús, nuestro verdadero representante delante de Dios, cumplió a cabalidad lo que sus antiguos predecesores no pudieron hacer. Y uno ve que al hacer Jesús esto, también invita a sus seguidores, a sus discípulos, a hacer lo mismo que Él ya ha hecho. Así que al practicar la disciplina, nosotros encontramos que tiene fundamento teológico, porque no solo busca ser correctiva, proléptica o profética, sino porque también busca promover la restauración de las personas. Busca reflejar la imagen de Jesús en la vida de las personas. Por eso nosotros disciplinamos. Y las iglesias locales, hermanos, deberían ser esos lugares en la tierra donde verdaderamente se vea el reflejo de la imagen de Jesús. Las iglesias locales, hermanos, de verdad el mundo debería ver en las iglesias locales que éstas practican el amor, la piedad, la mansedumbre, la santidad dentro de la iglesia. Porque solo de esta manera es como el mundo va a tener una imagen más precisa, además de la Escritura, de quién es Jesús. Por eso practicamos la disciplina, y eso es la disciplina ejercida dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, para dar respuesta a esta primera pregunta con la que estamos abordando este texto, la disciplina de la iglesia es la respuesta de la iglesia a aquellos que están fallando en representar a Dios en la tierra. La disciplina de la iglesia es la respuesta de la iglesia a aquellos que están fallando en su intento de representar a Dios, a aquellos que están fallando en su santidad. Así que lo que uno hace con esto es corregir las falsas imágenes
que se puedan derivar del cuerpo de Cristo. Eso es la disciplina. Pero ahora, uno puede preguntarse, si eso es la disciplina, ¿cuándo debería ser ejercida la disciplina? Esa es una buena pregunta. Bueno, la respuesta corta es que esta debe ser ejercida cuando uno peca. Pero hay un teólogo llamado Jay Adams que dice que la disciplina debe ser ejercida de manera formal e informal. En otras palabras, la disciplina de la iglesia debe ser abordada de manera privada, la informal, o debe ser abordada de manera pública, la formal. Y él dice de que abordar el pecado de una persona va a variar de acuerdo a la situación del pecado o de la persona. Pero eso no quiere decir, hermanos, que deberíamos reprender exactamente cada falta en la vida de una persona. Porque entonces uno estaría olvidando textos como que uno debe practicar el amor los unos con los otros, que uno debe aprender a llevar las cargas con los otros. Cuando hablamos acerca de esto, uno no quiere decir de que debe corregir cada falta que haga cada miembro de la iglesia. Bueno, él me miró mal, hay que llevarlo con los pastores. No me saludó. Bueno, hay que decirle a los demás que él nos saluda. No buscamos hacer eso, hermanos. Cuando nosotros decimos y hacemos la pregunta ¿cómo debería ser abordada la disciplina de la iglesia? Nosotros queremos entender que esta debe ser abordada de manera privada y de manera pública. Y hay una gran lista de pecados que deben ser abordados por algunos teólogos. Fíjense que, por ejemplo, hay un teólogo llamado, y que por cierto es congregacionalista, John James, que dice que hay 5 pecados que ameritan disciplina dentro de la iglesia y que estos 5 pecados deben ser llevados al escrutinio público, es decir, con los demás miembros de la iglesia. Él dice que estos pecados, por ejemplo, son los vicios y las inmoralidades, la negación de la doctrina cristiana, el intento de la división, el fallo para proveer para un familiar que está en necesidad. Y él también dice que la enemistad no reconciliada es otro motivo para llevar este pecado a escrutinio con los demás miembros de la iglesia. Y aunque eso suene bueno, hermanos, y eso suene convincente, lo cierto es que hay muchos pecados que no están descritos en esa lista ni en la Biblia, pero de todas formas uno debe hacer algo al respecto. Imagínense el tema acerca del aborto y ese hermano tiene una postura equivocada acerca de la concepción, tiene una idea errada acerca del aborto, él promueve el aborto, debemos llevarlo a la disciplina pública. Hay muchas cosas que son una realidad ahorita, pero que a veces la Biblia no es muy clara. Por eso nosotros debemos tener un cuadro más amplio de lo que dice la Biblia acerca de la disciplina. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto, cómo ella debe ser ejercida correctamente. Ya que se presentan listas, y más que prestarle atención a lo que dicen la lista de los pecados para que se aborden dentro de la iglesia, lo que uno debe prestar atención en esencia es a lo que dice la Biblia en el cuadro más amplio de la disciplina. ¿Me explico? Veamos eso ahorita. Fíjense que la Biblia dice, hermanos, que la disciplina debe ser abordada cuando el pecado es externo, serio e impenitente. Por ejemplo, cuando una persona está pecando y su problema es una evidencia externa, definitivamente debe ser abordado. Y al mismo tiempo, si eso es muy grave, eso debe ser también hablado con otros miembros de la iglesia. Debe reunirse a la congregación y platicar acerca de eso. En la siguiente pregunta nosotros vamos a ver, hermano, que es nuestro siguiente punto, cómo eso es realizado. Pero ¿cuándo es realizado? Pero lo que estamos respondiendo ahorita, vamos a ver cómo es realizado. Ahorita estamos respondiendo cuándo es realizado. Cuando eso sucede,
uno debe buscar hablar acerca de esto con otros hermanos, porque eso es algo muy grave, eso es algo externo y eso es algo que no está reflejando la imagen de Jesús. Así que la Biblia nos manda que cuando algo es externo y eso es algo que puede ser visto con los ojos y escuchado con los oídos, definitivamente debe ser abordado. Y a veces, hermanos, uno, por ejemplo, ve, particularmente en el caso de Pablo, en el libro de Corintios, que debe expulsarse inmediatamente. Eso no debe hacerse siempre, pero a veces la Biblia dice que eso debe hacerse. Bueno, en ese pasaje se dice de que Pablo ordenó a los miembros de la congregación a que expulsaran a un hombre porque estaba haciendo algo demasiado bochornoso para la vida de la iglesia. Sin embargo, no siempre debemos sacar la bandera roja para algo que esté sucediendo. No siempre debemos sacar la bandera roja y ameritar una expulsión cuando un hermano esté pecando dentro de la iglesia. Pero sí debemos prestar atención si su pecado externo puede ser visto con los ojos, escuchado con los oídos y no esté reflejando la imagen de Jesús. Pero también si su pecado es serio, uno debe comenzar a considerar el tema de la disciplina en esa persona. Por ejemplo, un hermano que esté exagerando los detalles de la historia. ¿No conocen a personas así, que exageran los detalles de una historia? Ese es el problema o el reflejo de algo mayor. Pero uno no debe necesariamente siempre llevar eso a la disciplina pública, porque en realidad que él esté exagerando solo es el reflejo de algo más, pero uno debe tener cuidado de cuándo aplicar la disciplina y cómo aplicar la disciplina. Lo que estamos viendo ahorita es cuando el pecado es serio y también cuando el pecado es externo, pero ¿saben cuándo también? Cuando el pecado es impenitente. Allí es cuando nosotros deberíamos comenzar a aplicar la disciplina. Eso quiere decir de que cuando un hermano es abordado por una persona, luego por otros hermanos, y él se rehúsa a arrepentirse y aún más su pecado hace que la congregación y los miembros se involucren en su vida y él no se arrepienta, debe ser abordada la disciplina en su contexto e implicación más amplia. Así que hemos visto que la disciplina, hermanos, tiene características particulares. Hemos visto hasta el momento cuándo debe ser ejercida. Y es cuando es externa, cuando es impenitente y cuando el pecado es serio. Así que veamos ahora cómo la disciplina debe ser ejercida dentro de la iglesia. Quizá ustedes conozcan el pasaje de Mateo 18. Allí Jesús discute y habla acerca de la manera en cómo se debe abordar a las personas que están pecando. Vamos, por favor, hermanos, a Mateo 18, versículos 15 al 17. Mientras lo buscan, déjenme leerles lo que dice, pero por favor vayan a la cita conmigo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjense que aquí, hermanos, la ofensa comienza con 2 hermanos en este pasaje, y la respuesta no debería extenderse más allá de lo necesario para que eso produzca una reconciliación. Pero de todas formas, Jesús introduce 4 formas o 4 pasos de cómo debería ser ejercida la disciplina. Pero tengamos en cuenta que al hacer esto uno lo hace para la restauración del hermano. Debe ser correctiva, profética y proléptica, ¿verdad? Pero también debe ser ejercida cuando es seria, impenitente y externa. Ahora, lo que vamos a ver aquí, hermanos, es que cuando estas 2 cosas están presentes, la Biblia nos dice cómo aplicarla y cómo debe ser practicada. Bueno, aquí se dice de que está habiendo un problema entre 2 hermanos.
Lo que Jesús empieza a hablar en este pasaje, hermanos, es que si este problema de pecado puede ser resuelto entre ambas partes, es decir, entre el ofensor y el ofendido, el caso está cerrado. Eso no es necesario llevarse el siguiente paso. No es necesario llevarlo a boca de dos o más testigos o incluso en el contexto más amplio de la iglesia en general. Si hay reconciliación y hay arrepentimiento por parte del ofensor, entonces eso está bien y el caso está cerrado. Pero Jesús continúa hablando y diciendo de que si no hay arrepentimiento, entonces que debe traerse a evidencia la presencia de dos o tres testigos. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos evitar con esto, hermanos, es que hayan malos entendidos o dudas sobre lo que está sucediendo. Pero también queremos proteger la conciencia del que está ofendido. Así que cuando el hermano no se arrepiente con la persona a la que ha ofendido, o cuando este hermano ofendido viene y le habla acerca de su pecado al ofensor y no se arrepiente, debe ser traída la presencia de dos o tres más personas. Y si hay reconciliación allí, pues el caso también está cerrado. No es necesario llevarlo al siguiente paso. Porque cuando dos o tres personas están allí presentes, definitivamente hay una presión más seria por parte del ofensor y eso es lo que debería causar la disciplina. Y si esto no es así, hermanos, entonces eso debe llevarse a conversación con los ancianos de la iglesia. Piensen, hermanos, en esto y véanlo como algo serio, porque vean que lo que hemos visto hasta el momento no es que la disciplina debe ser ejercida para cada pecado y cada falta de cada persona. Si ustedes saben y conocen de un hermano que está pecando o alguien que les ha ofendido, busquen reconciliarse de manera privada con él primero. Busquen estar en paz y en armonía con ese hermano que les ha ofendido o con ese hermano que está pecando. No busquemos llevar el pecado de otras personas todo el tiempo al escrutinio público con otras personas. Busquemos abordarlo de manera privada. La disciplina, aunque es necesaria, hermanos, y muy buena, a veces puede ser abusada. A veces la disciplina puede ser tan mal usada que se llevan todos los pecados a la discusión pública con otros hermanos. Y nosotros no queremos hacer eso. Por eso cuando uno busca reconciliarse con otro hermano en privado, uno busca recordarle lo que dice la Biblia respecto a su pecado, pero también busca proteger la conciencia de esa persona. Pero si eso no es así, entonces debe llevarse al siguiente paso, que es con la presencia de dos o tres testigos, para que no hayan malos entendidos del problema. Pero si eso no es así y el pecador sigue impenitente y renuante, entonces eso debe llevarse a discusión con los ancianos de la iglesia, porque Dios ha provisto ancianos a su iglesia para que estos se encarguen de los asuntos no solo administrativos, sino también en los asuntos teológicos de la iglesia. Y la disciplina, hermanos, es uno de esos asuntos. Los ancianos entonces en este paso van a buscar hablar con esta persona y si eso no tiene como efecto algo positivo, entonces debe llevarse a la congregación. El pasaje de Mateo es muy claro respecto a lo que debe hacerse y uno no debería saltarse pasos. De nuevo, uno no debería buscar llevar cada falta del hermano a los testigos, a los pastores o a la congregación. Uno debería abordar estos pasos y respecto a este tercer paso, cuando el pecador sigue impenitente, entonces definitivamente esto se aborda con la congregación y cuando la congregación sabe, uno debería darle un tiempo de espera al hermano para que se arrepienta. Hay gente que dice 2 meses, 3 meses, 6 meses.
El tiempo no es algo escrito sobre piedra. El tiempo es algo que se puede determinar y que se puede llevar a una conclusión hablada. Pero uno ciertamente debe darle tiempo al hermano que ha cometido una falta y que está pecando para que se arrepienta, luego de lo que los hermanos de la iglesia ya saben acerca de su pecado. Debe hacerse de esa forma para que el pecador se arrepienta, hermanos. Y si después de todo no se arrepiente, entonces allí sí Jesús dice que si no oye a la iglesia, que uno lo tenga por gentil y por publicano. Eso es algo muy grave, hermanos, porque cuando aquí se expresa de que esa persona sea tratada por gentil y publicano, lo que se está diciendo es que esa persona ya no sea tenida en cuenta como una persona dentro de la familia de Dios. La iglesia ya no puede ver evidencia en esa persona de que es parte de la familia de Dios. Cuando estos 4 pasos han sido abordados y el pecado sigue renuente e impenitente, hermanos, entonces esa persona es tenida por gentil y publicano. Si hay renuencia en arrepentirse de su pecado, uno debe ver a esa persona como a un individuo que no es parte de la familia de Dios. Nosotros ya no damos fe de que esa persona viva en arrepentimiento. La iglesia ya no puede dar fe de que esa persona sea parte de la familia del pacto de Dios. A pesar de esto, hermanos, uno debe buscar tener conversaciones con esa persona que no se ha arrepentido. Uno debe buscar tener conversaciones deliberadas sobre el arrepentimiento. Fíjense que cuando eso sucede, uno no debería tener conversaciones casuales. Uno debe hacerle ver a esa persona que ya no es, que lo que está haciendo no es sinónimo de ser un seguidor de Jesús. No es sinónimo de ser parte de la familia de Dios. No es sinónimo de alguien que vive en arrepentimiento. Así que a pesar de esto, y a pesar que ya no es tenido en cuenta en la membresía de la iglesia, ni debería vérsele como parte de la familia de Dios porque no hay evidencia, uno debería tener conversaciones deliberadas sobre el arrepentimiento. Y eso es lo que se expresa acá en el libro de Mateo acerca de cómo debe ser abordado el arrepentimiento, hermanos. Así que lo que vamos a ver en esta última pregunta es ¿por qué entonces una iglesia debe practicar la disciplina? La disciplina es una práctica que debe ser practicada y a veces esto, hermano, va a encontrar muchos desafíos y muchas dificultades en su práctica. Pero se hace porque fundamentalmente lo que nosotros le decimos a nuestra congregación es que ellos son representantes de Jesús en la tierra. Entonces, ¿por qué se practica la disciplina? Porque queremos cuidar la reputación del Señor Jesús. La Biblia nos dice de que nosotros somos representantes y de que nosotros somos embajadores del Señor Jesús. Miren esto en una esfera política. Las naciones no envían a representantes iletrados, a representantes incapaces a representarlos en una conferencia o en una conversación mundial. Las naciones buscan enviar a gente preparada, a gente letrada, a gente capaz, a gente competente, porque ellos quieren asegurarse que ellos son dignos representantes de la nación en la que están representando. Las naciones quieren cuidar la reputación de su país. Y aunque a veces eso falla y no siempre tenemos los mejores representantes políticos, la Biblia nos manda a que nosotros sí protejamos la reputación de Jesús y que nosotros mismos, en nuestro intento de parecernos a Jesús, seamos también buenos representantes de Él. Por eso nosotros practicamos la disciplina en la iglesia, hermanos. Porque
queremos cuidar la reputación de Jesús y queremos comunicar que Jesús merece la mejor representación de sus seguidores, la mejor representación de sus discípulos. Así que cuando el pecado entra, uno debe practicar la disciplina porque uno verdaderamente quiere ser un buen seguidor de Jesús y porque uno quiere proteger la reputación de Jesús. Sucede algo, cuando las iglesias fallan en practicar la disciplina, ellas fallan en representar a Dios en la tierra. Y ellas, hermanos, comienzan a parecerse más al mundo. No tengo ni que citarles las iglesias, quizás ustedes ya las conocen, pero hay muchas iglesias que se parecen más al mundo que a una expresión de ser sal y luz. Hay muchas iglesias, hermanos, en nuestro contexto religioso que han dejado de ser sal y luz. Nosotros queremos evitar eso a toda costa. Nosotros estamos preocupados por cuidar la reputación de Jesús. Nosotros estamos preocupados por parecernos más a Jesús. Y el congregacionalista James, que le cité anteriormente, dice lo siguiente respecto a esto. Las ventajas de la disciplina son obvias. Reforma, reclama a los reincidentes, detecta a los hipócritas, circula un temor saludable en la iglesia, añade un incentivo adicional a estar alertas y a la oración, demuestra el hecho y las consecuencias de la fragilidad humana y además testifica públicamente contra la injusticia. Así que la disciplina es ejercida por el bien del individuo, por el bien de los no cristianos, por el bien de la iglesia y por la gloria de Cristo. Por eso la disciplina es ejercida. Y mantener, hermanos, estos objetivos claros dentro de la iglesia nos van a ayudar a tener una iglesia saludable en nuestro contexto religioso. Lo que nosotros queremos hacer es que el amor y la santidad de Dios prevalezcan dentro de la iglesia. Nosotros no queremos difundir una falsa imagen de lo que implica ser un seguidor de Jesús. Nadie es un seguidor de Jesús en sus propios términos, por eso se practica la disciplina. No queremos difundir una falsa imagen de lo que significa ser seguidor de Jesús. De nuevo, por eso practicamos la disciplina. Así que, hermanos, lo que nosotros hemos visto hasta el momento es que la disciplina es profética, proléptica y correctiva. Hemos visto que la disciplina debe actuar cuando un pecado es impenitente, serio y externo. Hemos visto 4 pasos para cómo ejercer la disciplina. Y en este último respecto hemos visto por qué debe ser ejercida la disciplina. Así que lleguemos a una conclusión con todo esto. Ustedes se fijan que en el Nuevo Testamento hay una tensión entre el pasado y el futuro. Me explico. Ustedes, por ejemplo, ven que en la Biblia se habla de que uno es salvo en Cristo, pero también se dice en Romanos de que uno va a ser salvo en Cristo. Ustedes ven de que el creyente es adoptado, pero que está por ser adoptado también. Ustedes ven que el creyente está siendo santificado, pero que va a recibir una santificación final. También ustedes ven en la Escritura, hermanos, que el creyente resucita con Cristo, pero al mismo tiempo Él también va a resucitar. Así que las iglesias viven a la luz de esta tensión. Eso es a lo que se le conoce como la tensión del ya, pero todavía no. Viven entre la tensión de la profecía del Antiguo Testamento y la realidad del Nuevo Testamento. Así que una forma principal, hermanos, en la que nosotros vivimos esto y la hacemos una realidad es en el contexto de la disciplina.
porque uno está practicando la disciplina ya, pero también lo hace en virtud de la segunda venida de Jesús. Uno está santificando a los hermanos ya, pero también esperamos que vamos a ser santificados en nuestra glorificación final. Ustedes se sorprenderían, pero la disciplina, hermanos, también es un aspecto de este respecto, en el que algo está sucediendo ya, pero que también es el reflejo de una gloria mayor. Y esto es en lo que quiero que nos enfoquemos ahorita, en la aplicación práctica de este sermón. Porque, ¿de qué nos sirve conocer los pasos y tener la teoría y saber definir bien qué es la disciplina si no vamos a saber aplicarla en la vida práctica? ¿O por qué es relevante la disciplina? Bueno, hermanos, la disciplina es importante en nuestras vidas porque ella nos prepara para la venida del Señor. Cuando la iglesia practica fielmente la disciplina, y esta es una realidad dentro de la iglesia, ella prepara a los miembros para la venida del Señor. La meta del ministerio de la iglesia, una de ellas debería decir, es representar a Dios en la tierra y también preparar a sus miembros para que estos se presenten como unos individuos sin mancha delante de Dios. Así que la iglesia es salva, pero también espera su glorificación final. Cuando nosotros practicamos la disciplina, hermanos, restaurativa y correctiva dentro de la iglesia, nosotros también nos estamos preparando para la venida del Señor. Puede ser que este proceso ocurra en una conversación, en 2, en 3 o en lo que se estime necesario, pero asegura que el pueblo de Dios estará preparado para el regreso de su Señor. Cuando la disciplina es ejercida, se puede garantizar, hermanos, que la santificación está siendo practicada dentro de la iglesia. Así que cuando ejercemos la disciplina restaurativa y correctiva, nos estamos preparando, hermanos, para la aparición de nuestro Señor Jesús. Además, la disciplina promueve la adoración pura de Dios. Miren esto en el contexto de nuestra iglesia. ¿Por qué esto es necesario? Porque cuando la iglesia ejerce disciplina sobre un pecado determinado de nosotros o de un miembro de la iglesia, nos ayuda a que nosotros promovamos la adoración pura de Dios. La iglesia no puede adorar a Dios si ella vive en pecado. Y las Escrituras nos advierten que si nosotros no vivimos en santidad, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Así que al esto ser practicado, ejercido y una realidad dentro de la iglesia, uno puede tener una adoración más pura acerca de Dios. El estándar aquí, hermanos, por supuesto, no es la perfección. Todo cristiano es un pecador redimido y va a ser glorificado hasta el día final. Pero cuando la disciplina es ejercida, uno puede estar seguro de que uno puede experimentar una adoración más pura acerca de Dios. Y en tercer lugar, la disciplina en la iglesia exalta a Cristo. Definitivamente Jesús es la cabeza de nuestra iglesia y Él es nuestra fuente y Él es nuestro sustentador. Ella existe, hermanos, la iglesia, para que nosotros podamos conocer mejor el mensaje de Dios y también para que nosotros podamos agradar a nuestro Señor. Así que la disciplina hace que nosotros seamos responsables de vivir en la tierra como ciudadanos del cielo. Cuando la disciplina es ejercida, nosotros podemos ser mejores representantes de Jesús en la tierra. Extrapolen eso a sus trabajos, a sus centros de estudios. Miren cómo la disciplina a ustedes les permite vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Miren cómo cuando la disciplina es aplicada y bien entendida, ustedes pueden ser dignos representantes a pesar que viven y trabajan en un ambiente hostil. La disciplina nos ayuda a vivir de manera responsable y nos recuerda que somos ciudadanos del cielo y no de esta tierra. Así que a medida que nosotros nos comprometamos a vivir en santidad y a confrontar el pecado, hermanos,
nosotros estamos mirando hacia el cielo, estamos viendo hacia el futuro cercano, la venida de nuestro Señor Jesús. Así que practicamos la disciplina porque anhelamos ver a nuestros hermanos santos y más parecidos a Jesús, y porque anhelamos verlos restaurados y no descarriados. Y también, porque no sé ustedes, pero yo sí quiero ver a mis hermanos en el cielo. Yo quiero asegurarme que esas personas con las que comparto un café, un partido de fútbol, también estén en el cielo. Quiero asegurarme que esas personas con las que comparto tiempo todos los días o muchas veces en la semana, también gocen de una eternidad con Dios. Por eso, hermanos, quiero invitarlos a que se comprometan conmigo a hacer de la disciplina una realidad dentro de la iglesia, ejercida de manera privada y también de manera pública. Quiero que se esfuercen, hermanos, en buscar promover la santidad y de orar por la pureza de otros. Quiero invitarlos, hermanos, a unirse conmigo en esta travesía de la santidad, en el peregrinaje que tenemos delante. Que nos invitemos los unos a los otros a vivir en santidad, a experimentar el amor de Dios y a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y no haber faltas en todo lo que los demás miembros de la iglesia hagan. Así que al invitarlos a venir conmigo a este peregrinaje, también les estoy pidiendo que examinen sus corazones y que vivan a la imagen de nuestro Rey Jesús. Al invitarlos a venir conmigo y a unirse en esto, también, hermanos, les estoy pidiendo a que vivan en santidad y que seamos la imagen de Dios en la tierra y que el mundo no tenga una imagen falsa acerca de lo que implica ser un seguidor de Jesús. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oremos. Padre eterno Dios, gracias por permitirnos ser parte de esta asamblea que es sal y luz en esta tierra. Te damos gracias porque nos provees de hermanos y de hermanas que nos alientan a las buenas obras, pero también nos provee de hermanos y hermanas que nos exhortan a parecernos más a tu Hijo. Te damos gracias porque el recurso de la disciplina es en realidad una bendición para tu iglesia. Te damos gracias porque tu palabra nos ha enseñado a entender qué es la disciplina, cuándo ésta debe ser practicada, cómo debe ser practicada y por qué debe ser practicada. Te damos gracias por mostrarnos una gloria mayor acerca de tu evangelio y a entender este punto que es muy difícil de entender en nuestro contexto religioso. Padre, rogamos que nos ayudes a llevar las cargas de los unos con nosotros de manera amorosa, que nos ayudes a llevar las cargas de los otros con delicadeza, que nos ayudes a no ser renuentes a nuestro pecado. Te pedimos que la pureza sea una característica noble de esta iglesia. Te pedimos que nuestros vecinos en el distrito y también en los estados de Maryland y de Virginia vean que Sublime Gracia no solo es columna y baluarte de la verdad, sino que también es un ejemplo de lo que significa ser un representante tuyo aquí en la tierra. Ayúdanos a ser sal y luz y a no perder el sabor que nos caracteriza. Ayúdanos a que las naciones o nuestros vecinos del área no tengan una imagen defectuosa de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Ayúdanos a procurar tu reputación y que nuestra vida sea un reflejo de eso. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que tu reputación sea algo importante y a que nuestra vida sea un reflejo de eso. En el nombre de Jesús oramos
Te rogamos esto. Amén. Que el Señor le bendiga.